estábamos viendo otras cosas, otros dispositivos y aplicaciones, y entre ellas partimos hablando de osciladores, y en esto es lo que estábamos gastando el tiempo. Después vamos a hablar de ruido, si es que alcanzamos un poco, y después algo de electrónica de potencia. Entonces, ¿qué son los osciladores? Vimos que son circuitos electrónicos capaces de producir señales que oscilan. Súper simple, ahí vimos un par de ejemplos. Este es un generador de funciones de laboratorio. La gracia de este aparato es que nos permite generar señales que de otra forma no nos tomaría algún circuito generar, ¿cierto? Entonces no es necesario diseñar un circuito para generar señales variables, con amplitud variable, y esto nos permite probar circuitos. No es que a cualquier circuito le vayamos a poner al lado uno de estos generadores de funciones, obviamente no. Estos cuestan plata, son grandes, son pesados, ocupan espacio. Entonces, yo no me imagino todos los celulares generando el reloj con uno de estos, ¿cierto? Se usa un cristal, para eso estamos viendo osciladores hoy día, pero la idea es que esto de alguna forma reemplaza un oscilador en un teléfono, en un computador, en lo que sea, y permite generar señales variables cuando uno está diseñando, probando y sacándole alguna pana a algún circuito. Entonces, los osciladores son inestables, por definición, están hechos para estar justo al límite de la estabilidad. Y nos vamos a centrar en la primera parte de esta clase en osciladores sintonizados. Entonces, el principio básico es un lazo de realimentación. Tenemos una entrada que generalmente los osciladores tiramos a tierra. Entonces, ¿por qué hay una entrada? Es para explicar un poco el principio, después la podemos tirar a tierra. Entonces, esta entrada llega a ¿qué es esto? Un sumador que está sumando con signo positivo esta entrada y con signo positivo. ¿Está bien o no? Está raro, ¿no? Solía ser negativo, pero aquí estamos haciendo realimentación positiva. Entonces, en vez de hacer una diferencia, hacemos una suma, y X sub Y sería la suma de estas dos. Luego pasa por un amplificador y luego pasa por una red selectora de frecuencia, que lo que hace es seleccionar frecuencias. Entonces esta realimentación es positiva solo para ciertas frecuencias del arco iris, frecuencias seleccionadas por esta red. Entonces ya se imaginan más o menos, esto es un amplificador activo, circuito activo que genera más potencia a la salida que en la entrada. Y aquí tenemos una red que lo que hace es elegir algunas frecuencias de la salida y realimentarlas. Y solo esas frecuencias van a tener realimentación positiva. Entonces la realimentación positiva no ocurre en todo el espectro. Ocurre solo en algunas frecuencias que seleccionamos con esto. La idea en el plano S es dejar dos polos sobre el eje J omega. ¿Cómo era la respuesta cuando teníamos dos polos con parte real negativa? Respuesta en el tiempo. Era algo así, ¿cierto? Y cuando teníamos polos con parte real positiva, era así. Y cuando teníamos polos con parte real cero, o sea, puramente imaginario, teníamos una sinusoide perfecta. El problema es que tenemos que dejar los polos exactamente ahí. No podemos dejar que los polos se muevan para ningún lado, porque si se mueven hacia la izquierda, las oscilaciones decaen. Y si se mueven hacia la derecha, las oscilaciones tienden a subir. Bueno, nosotros sabemos, porque ya hemos hecho algunos circuitos, que si es que movemos los polos hacia la derecha, las oscilaciones van a subir y van a eventualmente saturar en alguna parte, por ejemplo cerca de los rieles. Entonces cuando saturan cerca de los rieles, estos polos se devuelven aquí. Y hay como una especie de sistema de control automático que mantiene los polos justo en el eje J omega. Si crecen un poco los polos, la amplitud de salida crece, saturamos los rieles, baja alguna ganancia como consecuencia de ello, de la saturación, y los polos se devuelven justo ahí. Entonces lo que hacemos generalmente es diseñar
osciladores para que tengan los polos un poquito corridos a la derecha. Y con los polos un poquito corridos a la derecha, eventualmente alguna no linealidad se va a activar y los polos se van a devolver al eje J omega justo ahí. Entonces, nosotros podemos calcular la función de transferencia desde esta entrada, que es tierra, pero vamos a asumir que es una entrada arbitraria, hasta la salida, xo partido por xb, eso vamos a llamarle a sub f de s, y podemos calcularla y nos da a de s partido por 1 menos a de s por beta de s. Beta generalmente, como es red selectora de frecuencia, es pasivo, mientras que a es activo. Y vemos que a de f resulta ser a de s, o sea el amplificador, la función de transferencia del amplificador, partido por 1 menos algo que le acabamos de llamar LDS, donde LDS es la ganancia del lazo. Y se llama ganancia del lazo porque es la ganancia que ocurre al recorrer el lazo de realimentación. O sea, si yo corto este lazo en algún punto, inyecto una señal y escucho lo que sale por el otro lado, eso es A por beta. Y a eso le llamamos ganancia de lazo. Ganancia de lazo es el tema más importante, yo diría que de aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte del curso 3.4 o 3.3. En este curso vamos a hablar muy poquito de ganancia de lazo, pero un tema relevante. Había un profesor en MIT que solía decir que un alumno no podría graduarse de ingeniería eléctrica si no entiende bien estabilidad de un circuito electrónico. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. Y para entender estabilidad, lo más importante es entender cómo opera esto de la ganancia de lazo, el A por beta, en un circuito con realimentación. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Entonces, la idea es que la ganancia de lazo sea tal que AF de S tienda a infinito. Esta es una forma bien rara de verlo, ¿ah? Pero si yo logro que LDS valga exactamente 1 ángulo 0, al restar 1 menos 1 me da 0 en el denominador, por lo tanto termino con algo que tiende a infinito. Y esa es la condición para que los polos me queden inestables o críticamente estables. Entonces la condición de estabilidad, que en este curso vamos a ver muy someramente como condición de oscilación de Barkhausen, que es más bien un caso particular de realimentación en general, es la siguiente: L evaluada en J omega 0, que es A de J omega 0 por beta de J omega 0, tiene que valer 1 ángulo 0. Y cuando eso ocurre, el circuito oscila. Esto no lo van a entender bien ahora. En 3.4, 3.3 los que lo tomen les va a quedar súper claro de dónde viene. Pero esto, como les digo, un caso particular del análisis de realimentación y de estabilidad de circuito, se llama condición de oscilación de Barkhausen. Fíjense que L, o sea, el producto entre A y beta, tiene que ser evaluada en omega 0. O sea, a esta frecuencia en particular va a oscilar el circuito, porque a esta frecuencia solamente se da que el resultado es 1 ángulo 0. Si lo evaluamos a otra frecuencia nos va a dar otra cosa. Entonces, justo a esa frecuencia esta cosa va a oscilar. Sigamos. Ojo, un poco, a ver, al pasar por esta lámina yo veo una ecuación fría y sin alma. La miro y digo LJ omega 0 es 1 ángulo 0, no me dice nada. El asunto es que ustedes eventualmente van a aplicar eso a amplificadores reales que tengan un A y a redes selectores de frecuencia reales que tengan un beta. Entonces esto es lo que ustedes tienen que resolver para ver dónde y cuándo oscila un circuito. Tienen que agarrar un amplificador de verdad, calcular este A, calcular este beta, aplicar la condición de oscilación. Entonces esto es útil, esto no es solamente una ecuación fría y sin alma. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Hay un aspecto práctico aquí que es controlar la amplitud, porque acabamos de ver que si es que dejamos los polos justo aquí y cambia un poquito la temperatura, tal vez terminemos en el semiplano izquierdo y esta cosa no oscile. Entonces tenemos que tirarnos pasados, tenemos que partir con el tejo pasado. ¿Cómo hacemos que
este amplificador mueva sus polos al semiplano izquierdo. Entonces lo que se hace generalmente es usar algún tipo de control no lineal de amplitud, que es un amplificador que tiene alguna no linealidad. Y es necesario para lograr que al principio LJ omega 0 sea mayor que 1, o sea, partimos con un A mayor que el necesario, y después aplicando un control de no linealidad sobre A, esto baja automáticamente y se establece ahí. ¿Cómo funciona esto? Aplicamos una función no lineal como la que está aquí. Entonces al mirar esto, nosotros vemos esto. Si los diodos no estuvieran activados, a ver, los diodos se activan más o menos en 0,7 volts. Si es que la amplitud de la señal de salida fuera menor que 0,7 volts, esto sería un amplificador inversor con una ganancia menos RF partido por RS. Perfecto. Y cuando excedemos de alguna forma los 0,7 volts, en los diodos, estos se activan, por lo tanto aparece un RNL y aparece un RT. Y uno puede hacer el cálculo. Finalmente esto nos da una ganancia de RF en paralelo con RNL partido por RS. Y eso ocurre para esta condición. Entonces lo que uno puede hacer es ajustar RT, y RT finalmente es quien decide en qué punto, porque esto no va a ocurrir en menos 0,7. Esto ocurriría en menos 0,7 si es que RT fuera infinito. Si es que no hubiera RT, a los 0,7 esto empieza a conducir. A ver, veamos, si RT fuera infinito, claro, y ahí nos da la ganancia correcta multiplicada por el 0,7 del diodo. Pero para cambiar un poco ese valor, agregamos estos RTs. Y estos RTs cambian el valor a partir del cual nos cambiamos de rango de frecuencia. Y esto lo podemos hacer, de ganancia, perdón. Y esto lo podemos hacer n veces, pero en realidad basta con hacerlo una vez. Partimos con una ganancia que nos deje aquí, y nos movemos a una ganancia que nos deje un poco más abajo. Perdón, un poco más abajo. Y la amplitud de salida va a estar dada justo en el punto en el que esta ganancia sea tal que estemos justo encima del eje J omega. Entonces esta puede ser más baja, incluso esta puede hacer que nos vayamos al semiplano izquierdo, pero la ganancia completa que pasa por 0 va a estar justo en el eje J omega. Estos límites no son difíciles de calcular, estos que están aquí. Uno los puede calcular fácilmente aplicando un par de ecuaciones que ustedes ya conocen. ¿Hay preguntas? Porque con realimentación negativa quedamos en algo estable. Sí. Realimentación positiva es lo que te tira al lado derecho. ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene que ser positiva? Imaginemos que hay una señal de entrada que tiene harta frecuencia. Algo que tenga harta frecuencia. Denme un ejemplo. Ya, pues. Ah, cualquier cosa. El zinc tiene harta frecuencia. El zinc corresponde a qué? A un rect. Ya, entonces apliquemos un rect. Ah, perfecto. Ese rect podemos aplicarlo al encender el circuito. O sea, yo encendí el circuito y automáticamente se aplicó un rect en todos los nodos. Listo. Al aplicar un rect, hay muchas frecuencias que están pasando por aquí, ¿cierto? Digamos que hay una frecuencia omega 0 en el rect. Y esa frecuencia omega 0 pasa por aquí y ocurre, según esta condición, que L de J omega vale 1 ángulo 0. Entonces, justo esta frecuencia tiene un A por beta tal que la salida es igual a la entrada. Entonces la salida es igual a la entrada, entonces la salida se realimenta en la entrada y mantiene oscilaciones permanentes. Si me cambio a una frecuencia distinta, si me cambio a una frecuencia un poquito diferente, ya no va a ocurrir que la entrada es igual a la salida, por lo tanto, algo raro va a pasar cuando la entrada se sume con lo que venía saliendo de antes y probablemente en algún momento se anule. Entonces solamente para omega 0 tal que L de J omega 0 es 1 ángulo 0, va a ocurrir que la salida es igual a la entrada.
Entonces uno mira esto y dice, chuta, este circuito tiene que ser infinitamente rápido porque no puede haber retardo desde aquí hasta acá. Mentira, puede haber un retardo tal que hay un cambio de fase de 360 grados. Y cuando hay un cambio de fase de 360 grados, la señal queda igual, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces lo típico que se hace en realidad es poner realimentación negativa para que esto sea estable. Y hacer que para alguna frecuencia en particular tengamos un desfase de 180 grados. Entonces 180 grados y un menos me dan 360 grados, perfecto. Y eso hace que esto oscile. Oye, y esto se aplica a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando uno pone un amplificador de audio, vamos a poner un amplificador de audio. Que tiene una entrada de micrófono y tiene una salida con un parlante. Entonces el suena, ¿cierto? Y el micrófono capta ese sonido y se realimenta y hace que el parlante suene más fuerte y hace que suene aún más fuerte y hace que suene aún más fuerte. Pero lo curioso, ¿han escuchado eso, no? Sí, y todos terminan ¡ah! O algo así, ¿cierto? Ya, ¿y por qué ocurre eso? Por realimentación positiva. ¿Y han escuchado a qué frecuencia suena o no? ¿A qué frecuencia suena? Suena un pito horrible, pero ese pito horrible tiene que ver con omega cero, tiene que ver exactamente con la frecuencia a la cual esto tiene una ganancia 1 ángulo 0. Y se fijan que típico que empieza a subir, empieza a subir en amplitud, y al subir en amplitud eventualmente choca con algún riel o algo así, y se devuelve ahí y queda sonando a una amplitud fija. Es eso exactamente. Entonces aquí hay muchas frecuencias, muchas frecuencias, pero solo hay una frecuencia que hace que el retardo del amplificador desde el micrófono hasta el parlante, más el retardo de la onda de sonido viajando a través del aire, produzcan este efecto. Entonces, si uno mueve el micrófono un poco, va a cambiar la frecuencia. Si no se revientan los oídos, háganlo. Acerquen el micrófono al parlante, aléjelo y van a ver que cambia un poco la frecuencia según el retardo del viaje del sonido desde el parlante al micrófono. O sea, con un poquito de aplicación de funciones de transferencia uno puede entender por qué se revientan los oídos a la gente cuando están en un gimnasio. Es curioso, ¿eh? Cambia la cantidad de gente y cambia al tiro la frecuencia a las que esto se acopla. Uno habla de acople, ¿cierto? Bueno, yo solía preguntar esto en la IES, en la I4, solía preguntar, calcule la frecuencia de oscilación. Porque uno cambia la posición del micrófono. Al cambiar la posición del micrófono ya no recibe la realimentación, sino que recibe un choque. Y para ese choque la distancia crece y la frecuencia de oscilación tal vez cae fuera de la frecuencia a la cual amplifica el parlante. Puede ocurrir eso, por ejemplo. O puede ser que la atenuación aquí hace que eventualmente esto caiga en el semiplano izquierdo. Entonces se produce más eco, pero no hay oscilaciones permanentes. Ese tipo de cosas ocurren. Y uno las puede estudiar, no cuesta nada estudiarlas. O sea, ahora, con lo que les conté, probablemente ustedes ya se hicieron una idea de por qué acoplan estos sistemas de micrófono. Y probablemente ustedes, al igual que yo, en el futuro vayan a mirar al gallo que está hablando y sepan que no tiene que apuntar el micrófono para allá porque va a acoplar. Eso. Ya hablamos de esto. ¿Cómo el desplazamiento de fase? Lo típico es que, de acuerdo a la condición de oscilación de Barkhausen, la red selectora de frecuencia produce un desplazamiento de fase 180 grados a la frecuencia de oscilación. ¿Por qué eso? Porque como les dije recién, este me da 180 grados y aquí yo en realidad tengo un menos.
en la práctica. Y 180 grados más ese menos nos da 180 más 180, 360. Entonces típicamente beta está diseñado para producir un retardo tal que el desfase sea 180 grados a la frecuencia en que queremos que esto oscile. Entonces nos da 180 grados. Y ese 180 grados puede ser producido por componentes activos y pasivos. En general beta es pasivo. Desplazamiento con componentes activos no es buena idea porque dependen de un montón de cosas. Por ejemplo, los GM de los amplificadores dependen de la temperatura, entonces no es bueno tener un desfase que dependa de la temperatura. Entonces en general es mejor usar componentes pasivos, RLC o cristales. Un polo RL o RC, cierto, el polo no está en RL ni está en RC. De hecho el polo está en 1 partido por RC o en algo que tiene que ver con R y L. ¿Dónde está el polo en un circuito RL? Uy, se me olvidó. ¿Ah? L partido por R. Eso, ¿cierto? L partido por R. A ver, veamos si las unidades nos dan. No estoy desconfiando de ti, pero siempre hay que chequear. Entonces, buena práctica. ¿Cuál es L partido por R? Ah, yo sé que L está en unidades de ¿qué cosa? Henry, pero ¿cómo se relaciona eso con R? Chuta, ya me enredé. A ver, yo sé que L por S es una impedancia y está en ohm, ¿cierto? S por L. Por lo tanto, ¿y S en qué unidades está? S omega. Entonces omega por L nos da en ohm. Entonces L está en ohm partido por omega, que está en radianes, que no es unidad, por segundo. Entonces esto nos da ohm por segundo. Entonces L partido por R nos da en segundos. Entonces esa es la constante de tiempo. Y el polo estaría por lo tanto en R partido por L. Ya, súper bien. Entonces es más fácil de sintonizar en general si tenemos 3 o más polos. Cada polo contribuye en 90 grados. 2 polos contribuyen a lo más 180 grados, pero eso es en infinito. Entonces, generalmente tenemos 3 o más polos que hacen que alguna frecuencia en particular tengamos la condición de oscilación de Barkhausen, que es que la ganancia del lazo completo sea 1 ángulo 0. Bueno, esto es fácil para ustedes, recordar de Bode que el desplazamiento es fase en función del número de polos reales. Digamos que el polo está aquí. Entonces, cuando el polo está aquí, tenemos un desplazamiento de fase de hasta menos 90 grados en un polo. ¿Qué esto es 100? ¿Qué es 10? ¿Qué es? La frecuencia normalizada, o sea, 10 significa que estoy 10 veces encima de la frecuencia del polo. Y ahí yo sé que estoy a 84.3 grados o algo así. Claro, porque aquí habíamos visto que era algo así como 5.7 grados. Ya. Si tenemos 2 secciones RC, tenemos el doble. Y esto cruza justo aquí, los 45 grados. Aquí cruza justo los 90 grados. Está medio raro esto, está medio corrido. Curioso. Bueno, entonces el asunto es que hay que elegir el número de secciones que nos den, por ejemplo, 180 grados, más los 180 del restador, de este restador, nos van a dar 360. Entonces, 180. Podemos hacerlo con 4 secciones RC, o con 3, con 2 ya no. Con 2 ahí no alcanza a oscilar. En general todo tiene más de 2 polos, porque este puro amplificador probablemente tenga al menos un polo cerca de la frecuencia de interés. Entonces basta con un par de polos en la red selectora de frecuencia para que tengamos 3 polos. Hay algunos osciladores armónicos que están hechos con topologías típicas. Está el puente de Wien y el oscilador de desplazamiento de fase. Y existen osciladores con redes RC y de cristal, que están el Colpitts, el Hartley y el de cristal. Vamos a ver algunos de estos. Entonces partimos con el puente de Wien. Y esto no parece ser un circuito muy complicado. Lo malo es que
Mm. Bueno, Hewlett y Packard usaron algo así. Y yo puedo diseñar esto, sí, yo puedo. Pero ¿cómo analizo esta cuestión? Ah. A ver, yo sé analizar lo que está en el cuadrado, en el rectángulo gris, pero esto tiene realimentación ahí. O sea, lo mismo que les voy a decir para el proyecto. La clave está en dividir y conquistar. La misma clave que usan los computines, la usamos el resto de los ingenieros. Cuando hay un problema complicado, hay que dividirlo en problemas más chicos. Ustedes saben resolver este problema más chico, ¿no? De hecho, esto de aquí, lo que está en este rectángulo, es más o menos un amplificador que tiene ganancia positiva o negativa. Si aquí entra un voltaje, este que sale acá, ¿es positivo o es negativo? ¿Estáis seguro? No, porque si el voltaje entra aquí y esto fuera tierra sería negativo, pero eso es igual a esto, tiende a confundir, VI, VO, es eso mismo. Entonces tiene una ganancia 1 más R2 partido por R1. Muy bien. Y la salida, VO, tiene algo aquí que es como una red selectora de frecuencia beta, que tiene un RC, perdón, RC, y aquí hay otro RC. RC, listo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que una parte de VO, dada por este divisor de tensión, se realimenta a BI. Ah, entonces esto puede ser A, A es todo esto, y beta es todo eso. Y todo lo que hay que hacer es que A por beta sea 1 ángulo 0 a una frecuencia determinada. Hagámoslo, hagámoslo. Entonces, mm, no es tan difícil después de todo, ¿ah? Calculemos BI. Beta va a ser igual a BI partido por VO. ¿Todos de acuerdo, no? Beta es cuánto de la salida aparece en la entrada, BI partido por VO. Por este camino. Y por otro lado, A va a ser VO partido por VI. Y no es que A por beta sea 1 porque al hacer VO partido por VI partido por VO se cancela todo y queda 1, no. Eso no es como funciona. Como funciona es que miramos un camino, miramos otro camino, y al hacer el producto, esos dos caminos tienen que ser recíprocos, o sea, el producto de ellos tiene que darnos 1. Ya, ¿cuánto es VI partido por VO? ¿Podemos calcular esta división de tensión, ¿o no? Este divisor de tensión. VI partido por VO va a ser igual a, digamos, ZP, ZS. ¿Les tinca o no? Entonces esto va a ser ZP partido por ZP más ZS. Dividir y conquistar de nuevo. ZP a su vez va a ser algo con una resistencia. Y ZS va a ser otra cosa con una resistencia. Pucha, a mí me gustaría tener formas rápidas de hacer esto, porque yo generalmente lo que hago es ya R por 1 partido por SC partido por 1 más R partido por S. Pero tiene que haber una forma más fácil de hacer esto, ¿no? A ver, pensémosla, esto es para ayudarlo a pensar distinto. Esto es un R que a alta frecuencia decrece debido a una capacitancia. La capacitancia cortocircuita R a alta frecuencia. Por lo tanto, a baja frecuencia, ZP se comporta como un R y a alta frecuencia se comporta como una capacitancia. O sea, esto es como una especie de R con un bode pasabajos. Lo están viendo, ¿no? Es como un R que a alta frecuencia empieza a decrecer su resistencia. ¿Y a qué frecuencia? A la frecuencia del polo, 1 más SRC. Listo, ahí tenemos ZP, sin tirar ninguna ecuación. ZS es más fácil todavía, es simplemente sumar, ¿cierto? R, entonces ZS es R más 1 partido por SC. Listo.
Entonces yo hago VI partido por VO, eso es beta, y eso va a ser igual a ZP, que es, voy a hacerlo más abajo, si no, no me va a caber. Beta igual VI partido por VO, y eso es ZP, que es R partido por 1 más SRC, partido por ZP más ZS, R partido por 1 más SRC, más ZS, que es R más 1 partido por SC. Ya, entonces yo puedo multiplicar por esto y esto. Y bueno, se cancelan arriba, me queda SRC arriba. A ver, S, claro, partido por SRC más 1 más R por 1 más SRC. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ah? Em, Vamos a hablar de eso después, pero en realidad no hay histéresis en esto. El camino de ida es igual al camino de vuelta en el amplificador. Esto, no se confundan, esto no es un amplificador operando como un comparador con histéresis. Aquí la realimentación es negativa. Sin embargo, esta red de realimentación produce para cierta frecuencia una realimentación positiva. Ahora sí. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué en algo? Es posible. A ver. SRC no tiene unidades. Oh, sí, tienes toda la razón. Esto está muy feo aquí. Tienes toda la razón. Décima. Envíame un correo. Si es que te quedan décimas todavía. Entonces esto es R más... Ah, aquí me equivoqué porque este tiene más SC por 1 más SRC más 1 más SRC. Toda la razón, ya. Listo. Entonces, ahí sí nos dan las unidades, ¿cierto? Este no sé, ¿ah? ¿Este qué es? Me falta un R aquí. SRC por 1, ya, ahí sí. Muy bien. ¿Hay algo que simplificar aquí o no? Parece que no, ahí hay un 1, así que de aquí no se simplifica mucho. Pero este beta, eventualmente, déjenme ver si es que tengo un resultado más simple. No, es exactamente esto. Es exactamente esto. Ya. Sigamos. Em, Tal vez sí se nos vayan algunas cosas. A ver, tratemos. Append page. Entonces, eh, ¿cómo selecciono aquí? Con este o no. Ya, entonces aquí, esto es beta. SRC partido por SRC más SRC más SRC cuadrado más 1 más SRC. Oh, esto nos da eh, SRC partido por SRC cuadrado más 3 SRC más 1. Si eso es. No me gusta este SRC de aquí. Dividamos arriba y abajo por SRC. Eso me va a dar beta igual 1 partido por
Entonces me da, al dividir aquí, me da SRC más 3 más 1 partido por SRC, ¿cierto? Y eso es lo mismo que 1 partido por 3 más SRC más 1 partido por SRC. ¿Todos de acuerdo, no? Y ahora multipliquemos por A. A dijimos que era 1 más R2 partido por R1. Entonces A por beta. Claro, esa es toda la ganancia de lazo. A por beta. Ah, pero este está entrando por aquí. Un momento. Porque... Ah, no, está bien. Este está entrando por aquí, por el más. Por lo tanto, esa es la ganancia que nos interesa. A por beta va a ser 1 más R2 partido por R1 por 1 partido por 3 más SRC más 1 partido por SRC. Y eso tiene que ser 1 ángulo 0. Ah, pero qué buena, porque hay una parte que es real y una parte que no depende de la frecuencia. O sea, si esto fuera 1 ángulo 0, esto no podría depender de la frecuencia. Por lo tanto, existe una frecuencia tal que esto se anula, ¿cierto? Entonces busquemos la frecuencia para la cual esto se anula. Para que esto se anule, esto tiene que ser 0. Y si esto es 0, entonces A tiene que ser 1 más R2 partido por R1 por 1/3 igual 1. Y de aquí sacamos R2 partido por R1. 3 pasa para allá, se anula, nos da 2. Y luego hacemos SRC más 1 partido por SRC evaluado en S igual J omega 0 igual 0. Y eso nos da J omega RC más 1 partido por J omega RC. Y eso es 1 menos J por J es menos 1, ¿cierto? Omega 0 cuadrado R cuadrado C cuadrado igual 0. Y de aquí sacamos que omega 0 es 1 partido por RC. Y en esta condición, cuando omega 0 sea 1 partido por RC y A, que es 1 más R2 partido por R1, sea 3, o sea, eso hace que R2 partido por R1 sea 2, ahí vamos a estar en la condición de oscilación. O sea, si yo enchufo eso y arreglo R1 y R2 para que me dé igual a 2, Ujú. salía una sinusoide de frecuencia 1 partido por RC. Sí, es posible que me haya equivocado en algo aquí, ahora estoy pensando, porque aquí tengo un solo polo. Sí. Yo creo que me falta una inversión de fase aquí. Yo creo que, yo creo que me está faltando una inversión de fase, porque esta salida, digamos que si caigo en este punto, voy a tener un desfase, pero ese desfase nunca va a llegar a 360 grados, va a llegar a 180 lo más. Yo necesito otra inversión de fase. Sospecho que este circuito así como está malo. Sospecho que necesita otra inversión de fase en alguna parte. Pero bueno, obviemos eso. Obviemos eso, si lo hacemos con circuitos diferenciales, es cosa de invertir los cables. Hay formas de hacerlo. Podríamos haber usado una configuración inversora que invierte fase, pero la configuración inversora tiene impedancia de entrada distinta de infinito y eso nos echa a perder un poco las ecuaciones. Así que
déjenlo así, pero probablemente esto requiere una inversión de fase en alguna parte. Si alguien quiere lo puede probar, o si quieren lo podemos probar en tertulia, es re fácil. Cosa de poner un operacional cualquiera con ganancia y esta red de realimentación y listo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Pero haciendo los cálculos y después pagando los países, descubrí que R2 partido R1 no puede ser, tiene que ser menor a 2. Porque si no te queda oscilando. No, ahora que lo pienso está bien, porque hay algo que obvié aquí. Beta tiene un 0. Y este 0, sí, está bien. Estaba bien como estaba. Todo lo que dije estaba incorrecto. Volvamos a eso después. SRC tiene un bode que parte con un 0. ¿Cómo es el 0? De fase positivo. Entonces esto parte así y después tiene dos polos, pero eso parte con un desfase de más 90. O sea, esto va a estar adelantando la fase. Y de repente, a cierta frecuencia, con dos polos, va a pasar por 0. Entonces, sí, efectivamente esto sí oscila. Ya, ahora sí, volviendo allá, si tú tienes R2 partido por R1 mayor que 2, esto te va a oscilar y va a crecer en oscilaciones. Déjame adivinar, ¿lo simulaste en Spice o no? Sí, sí, lo veo funcionando, pero siempre que daba 2 exactos, tampoco funcionaba. Tenía que ser estrictamente Ya, y espérate, ¿y usaste un Spice con un op-amp ideal o un op-amp real? Ya. ¿Y qué pasaba cuando ponías R2 partido por R1 igual a 2 o mayor que 2? igual a 2, empezaba a crecer lentamente la amplitud hasta disminuir. Ya. Y mayor que 2 saturaba muy rápido. Ya. Sí, eso es un problema. Me gustaría que compartas tu circuito después con nosotros y te daré una décima por eso. Pero bueno, a Hewlett y a Packard les pasó lo mismo cuando hicieron este circuito. Ellos hicieron un oscilador, que fue su primer producto comercial, que hicieron en un garage de la casa de uno de ellos, que quedaba en Addison Street en Palo Alto. Y un poco inspirados por Terman, que era el advisor de ellos. Terman era un gallo muy prolífico, además, en términos académicos. No es que fuera muy promiscuo, por lo tanto fuera prolífico. Este gallo, Terman, era bien impresionante porque escribió muchos libros, él era capaz de escribir mucho, y su técnica era escribir todos los días una página. Todos los días una página. Y no sé, pues ustedes a veces llegan cansados y dicen, ya, hoy día no voy a escribir una página. No, este gallo llegaba cansado y escribía una página. Y así logró escribir muchos libros. Bueno, Terman inspiró a Hewlett y a Packard a que hicieran su empresa. Y ellos dos se juntaron en el garage de uno de los dos, no recuerdo de cuál, y diseñaron este mismo circuito. Y tenían un problema porque efectivamente, como encontraste tú, ellos no lo simularon, ellos lo probaron. Esto era muy sensible a la ganancia de este circuito. Entonces tenía que darles 3 exacto de acuerdo a las ecuaciones. Y si esto se pasaba un poquito no funcionaba bien. Entonces ellos inventaron un sistema. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo aquí en vez de R2 pongo una ampolleta? Entonces esta ampolleta de tungsteno, el tungsteno aumenta su resistencia con el calor. Entonces, cuando la amplitud de las señales sea muy grande, el valor RMS del voltaje en R2 va a ser tan grande que va a hacer que R2 aumente su resistencia con el calor y ahí aumenta la amplitud. No, eso no funciona. Pusieron la ampolleta aquí. Entonces, estaba al revés, ¿cierto? Aumenta las oscilaciones, al aumentar las oscilaciones aumenta la oscilación en este nodo, aumenta el calor en R1, el aumentar el calor en R1 aumenta esta resistencia y baja la ganancia, y al bajar la ganancia se establece justo en el lugar correcto. Entonces así fue como ellos resolvieron este problema, que es bien ingenioso, encuentro yo, porque la ampolleta ni siquiera se encendía, o sea, estaba apagada. Era curioso, uno abre uno de estos osciladores HP 201B, creo que era el modelo, uno lo abre y se ve adentro una ampolleta que está iluminando nada, y que más encima, al encender el circuito, permanece apagada. Pero tiene un efecto sobre la ganancia
que hace que este circuito pueda oscilar. Igual buena. Ya. Sigamos. Oye, ¿se fijaron que igual aplicamos la ecuación? O sea, esta ecuación que se veía fría y sin sentido y sin alma, nos sirve para que algo oscile. Oscilador de desplazamiento de fase. Esto es parecido. Tenemos un circuito con ganancia menos K, tenemos RC, RC, RC y tenemos un par de buffers aquí. Y este circuito oscila a una frecuencia tal que desplazamiento de fase sea de 180 grados. ¿Cómo es posible? A ver, este tiene ganancia menos K, por lo tanto, ¿cuál es el desplazamiento de fase aquí? 180. Y aquí tenemos 1, 2, 3 polos. 3 polos me dan ¿hasta cuánto? Hasta 270. Ah, pero yo tengo que hacer que llegue a 180. O sea, 3 polos, 180, esto va a oscilar ahí. Ya lo sabemos, con solo mirar este gráfico ya lo sabemos. Según mis notas, esto oscila a 1 partido por... No, ni siquiera lo tengo. Porque el que tengo aquí es distinto. Sí, un poco distinto. El que tengo en mis notas es de adelanto de fase, este es de retardo de fase o retraso de fase. Entonces no tengo las notas aquí correctamente, pero ustedes lo pueden calcular y debería darles una frecuencia de oscilación por aquí. Porque 3 secciones RC van a producir 180 grados a esa frecuencia. Me atrevo a decir que hay un raíz de 3 de por medio, porque aquí también sale un raíz de 3, pero está en el lado incorrecto de la ecuación. Y la ganancia acá es 8. Calcúlenlo, háganlo, es súper fácil. Oye, ¿por qué se requieren estos buffers? ¿Son necesarios o no? Si no, cambia un montón. O sea, esto probablemente oscilaría igual a otra frecuencia, ese es el asunto. Y una frecuencia mucho más difícil de calcular. ¿Han tratado de resolver esto a mano? Oye, son 6 componentes. ¿Cuándo lo trataron de resolver? ¿Ah? ¿Para la I1? Estudiando para la I1. Es terrible. Es terrible. Así que los buffers hacen que la matemática sea más fácil. Pero por supuesto, si que ustedes pueden aguantar lo de la matemática o pueden meterla al computador, pueden omitir los buffers eventualmente. Este otro, oscilador de cuadratura, aquí tenemos, ¿qué es esto? Un integrador, o sea, integra lo que hay aquí. Ahí ya tenemos al tiro, ¿cuántos grados? Menos 90, de aquí a allá hay menos 90 grados. Y esto de aquí es un... ¿Qué es esto de aquí? Otro polo, pero no está en cero. A diferencia de este polo que está en cero, este no está en cero. Entonces este les va a dar algo entre 0 y menos 90 grados. O sea, de aquí a acá. Y esto, uy, esto es una cosa rara. 2,5, esto debe ser algo con un 0 y un polo. Entonces eventualmente ahí tienen los 270 grados que pueden ir ajustando. Esto les da seno y les da coseno. Por eso oscilador de cuadratura. ¿Y por qué son útiles estos seno y coseno? ¿Por qué es útil un oscilador de cuadratura? Algo que les dé 2 señales desfasadas de 90 grados. No han hecho comunicaciones todavía, ya eso. Muchísimo. Muchísimo, sí. Porque tienen las dos partes, seno y coseno. Que hay tipos de codificación que requieren ambas señales, seno y coseno, eso se llama en cuadratura, y según cuánto ponderen seno o coseno van a estar en diferentes lugares de un plano que define qué es un 1 y qué es un 0 al comunicar. Pueden hacer toda una constelación. Cada uno de estos significa una palabra digital, y esa palabra digital son diferentes combinaciones de seno y coseno. Colpitts. Esto está malo.
esto está malo porque este circuito no tiene alimentación. Termodinámica me dice que esto no sirve. Ya, pasemos al siguiente. ¿Ah? ¿Qué? Estoy omitiendo la polarización muy bien. O sea, es posible que esto en realidad sea con un R ABDD o ABCC. Puede ser o no. Ya, entonces, ¿por qué omitimos la polarización? Porque eso ya lo vimos, eso sabemos que es fácil. Sabemos que podemos hacer la polarización, por lo tanto la omitimos. Dejamos el transistor operando con un GM conocido. Y de ahí podemos plantear el modelo para análisis en pequeña señal y hacer lo mismo. Hacer que todo el lazo de realimentación tenga ganancia 1 ángulo 0. Ah, pero un momento, esto es common emitter, emisor común. Tiene, de aquí a acá, tiene menos 180 grados de desfase. Entonces yo esperaría que esta red de aquí a allá me dé otros 180 grados. Y esa es la condición que uno tiene que aplicar. Si hacemos este circuito, que lo tengo resuelto aquí, hacemos que LDS, voy a omitir algunas partes, pero van a llegar a que LDS es menos GM por R. Era esperable que eso apareciera en alguna parte. Esa es la ganancia A. Ahora nos falta la parte del selector de frecuencias pasivo. Y eso nos va a dar S cubo RL C1 C2 más S cuadrado LC2 más SR C1 más C2 más 1. Eso es lo que resulta al calcular esto en pequeña señal. Y eso debe ser 1 ángulo 0. Y al resolver, yo quiero que esto sea 1. Todos los S tienen que irse. Si esto tiene ángulo 0, todos los S se tienen que ir. Entonces hay que hacer una ecuación que haga que todos los S sumados den 0. Y cuando hacemos eso, nos da omega 0, frecuencia de oscilación, es 1 partido por raíz de L, C1 paralelo C2. Y la otra condición, ¿ah? No es que estén en paralelo, es el operador paralelo, que es C1, C2 partido por C1 más C2. Buen punto. Y la ganancia va a darnos tal que GM por R sea igual a C2 partido por C1. Entonces finalmente hay que hacer que GM por R sea un poquito mayor y luego al crecer las oscilaciones nos van a correr los polos justo hacia el eje J omega. Y estamos como en la hora de lo que pretendía ver en la clase de hoy. Lo que sigue es Hartley. Mismo análisis, nos va a dar omega 0 igual 1 partido por raíz de C por L1 más L2. Una implementación práctica aparece en el libro. Y próxima clase vamos a empezar a hablar de cristales. Y lo vamos a dejar aquí porque quiero hablar del proyecto y porque me voy a ir temprano. ¿Cuántos son hoy día? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y un alumno me escribió un email muy temprano hoy día, así que son 20. Ya. ¿Qué vamos a hablar del proyecto? A ver. ¿Todos leyeron el proyecto o no? No hemos hablado. Ahora vamos a hablar de las tareas. A ver, si bien esto no es un curso de diseño, a mí me interesa que ustedes aprendan algo de diseño. Entonces, por eso tienen el proyecto de diseño. Si este es el único curso que van a tomar en su vida en electrónica, teniendo la posibilidad de tomar un par de cursos más, posibilidad que no tienen en otras universidades. Sí, es divertido eso. Hay alumnos que de repente se van a hacer algún intercambio. ¿Quiénes de ustedes quieren hacer intercambio algún día? Los que no, háganlo. O váyanse a hacer un magíster, un máster afuera, un doctorado o algo.
Es bueno vivir afuera alguna vez y aprender cosas distintas y ver el mundo con otro ojo. Bueno, tuve un alumno la otra vez que se fue a hacer un intercambio a una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Y cuando volvió, hola, tanto tiempo, ¿cómo te fue? No era alumno mío, yo lo conocía, pero no era mi alumno. ¿Cómo te fue? Bien, profe, me fue súper bien. Oye, ¿tomaste algún curso choro? Sí, puros de innovación, súper bueno. Por favor, aquí te están trayendo los cursos de innovación a la puerta de tu casa y tomáis un curso de innovación teniendo laboratorios espectaculares afuera. Eso no lo entiendo. Bueno, ¿por qué dije esto? No sé. Porque tienen que diseñar. Perdón. Y este es un curso donde no hay mucho diseño, pero algo de diseño hay. Entonces el proyecto es el diseño y simulación de un circuito de mediana complejidad. Tiene dos partes, un informe escrito y un código SPICE. Perdón, estoy ya con la voz pésima. Informe escrito y código SPICE. Y aquí hay algo que está en negrita. El mejor grupo de las presentaciones, a ver, no todos van a presentar, son muchos y la idea es filtrar un poco también. Tal vez todos pueden ser merecedores de presentar, pero hay que filtrar. Entonces vamos a darles nota por informe y por diseño. Y los que obtengan las 3 mejores notas van a presentar. Se ganan el premio de presentar. No, en realidad no, mentira. Los que obtengan más de un 5-9, puede que todos presenten, sí. No me acordaba, es que pensaba los 3 mejores o ya, no, los que estén sobre 5-9. Puede que nadie presente. Ya. El mejor grupo que presente, de los que presente, será beneficiado con un 7 en el proyecto. Y con la opción que pueden tomar o no, de eximirse del examen oral aun cuando no cumplan con las condiciones. Eso igual es un incentivo para algunos, sobre todo los que tienen IES bajas. Así que esfuércense harto en el proyecto. El informe escrito quiero que sigan estas indicaciones. Quiero que sea algo sencillo, de 2 páginas, nada más. 2 páginas de paper, que igual deben ser, no sé, el equivalente a unas 6 páginas no de paper, donde tienen que incluir toda la justificación de cómo llegaron a ese diseño. Incluye un montón de cosas, pero no incluye el esquemático. El esquemático va en una página adicional, y en ese esquemático ustedes tienen que poner corrientes DC y voltajes DC de todos los nodos y todas las ramas del circuito. Pero eso es correr un punto P y copiar lo que dice SPICE. O sea, no es nada complicado. Entonces, el código SPICE, lean esto, no es muy difícil. Y después las especificaciones, que es donde vamos a centrarnos en esta parte. Diseño un amplificador mezclador para micrófonos con las siguientes especificaciones. Tiene 2 entradas. O sea, este es el diseño. Tiene 2 entradas y una salida. Y tienen que hacer que la salida tenga una cierta ganancia respecto de V1 y V2. O sea, ustedes quieren que VO sea igual a algo por V1 más V2. Algo así. Donde ese algo va a tener un nivel en la banda de interés de, en alguna parte, 40 decibeles. Cierto, ustedes pueden variarlo, toda la razón. Pueden variarlo independiente, otra cosa por V1 más otra cosa por V2. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer algo que puedan variar las ganancias independientemente. Donde la ganancia en total, o sea, el algo por otra cosa o el algo por otra cosa, tiene que ser hasta 40 decibeles. Y tiene que tener algo que funcione entre 20 Hz y 20 kilos.
Yo no quiero monos de Spice que estén tratando de llegar justo a los 20 Hz y justo a los 20 kilos. Tomen esto con criterio. Si yo les digo 20 Hz y esto está en 18,9 Hz, está bien. O si está en 15 Hz, también está bien. Si está en 2 Hz, está mal, porque hay un orden de magnitud entre 20 y 2. Pero si están en torno al valor correcto, está bien. Criterio. En este curso están desarrollando criterios. Y 20 kilos, lo mismo. Si están en 22 kilos o están en 19,8, está bien. Pero si están en 200 kilos, está mal porque se pasaron. Perfecto. Varias cosas. Esto tiene amplificación, alimentación unipolar de 12 volts. O sea, esto lo alimentan con una batería de 12 volts ideal. No hay que ponerle impedancia a esa batería. Tiene 2 entradas y una salida. Tiene acoplamiento capacitivo en la entrada y en la salida. O sea, esto eventualmente, internamente, debería tener algo así, en alguna parte. Y en la salida también hay acoplamiento capacitivo. La impedancia de carga es 8 ohm resistiva. O sea, esto es para alimentar un parlante. 8 ohm es una impedancia grande o chica en electrónica. Chica. O sea, no va a ser fácil llegar a una ganancia razonable a 8 ohm. Con una impedancia de salida menor a 1 ohm, chuta, eso va a estar súper difícil. Ya, ok, si les da 2 ohm, pero tienen la media ganancia, no importa tanto. ¿Sí? Sí, sí puede. Sí, también. También. Ya, entonces, no, voy a responder tu pregunta. Hay varias formas de hacerlo. Una es que si tú tienes la ecuación para la impedancia de salida, tú haces un punto P, ves todos los GM, todos los RO y calculas a mano. Y otra opción es con una función que se llama función de transferencia, DC, que también calcula un par de cosas. Entre ellas está la ganancia y creo que la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Pero esa no es tan fácil de usar porque tienen que poner el amplificador justo en el punto de operación. Ya, impedancia de carga 8 ohm, nivel DC de salida 0, lo cual se logra por supuesto con un capacitor en la salida. La ganancia ajustable hasta 40 decibeles y la excursión de salida maximizar. No dice nada del consumo, o sea, en el peor de los casos, ustedes pueden poner 80.000 transistores en paralelo con un consumo de muchos amperes y si eso cumple con las especificaciones van a estar bien. Entonces ustedes pueden partir tratando de hacer eso. ¿Mm? No consideren eso, pero si es que no funciona bien, le ponen más transistores, le ponen más corriente y va a andar. Va a ser ultra ineficiente, pero va a andar. Entonces eso cumple. ¿Qué les digo yo? Partan haciendo algo malo, ineficiente, y después lo mejor. Entonces necesitan varias partes. Algo, de hecho, esto tiene que sumar. ¿Se han dado cuenta o no? Esto tiene que sumar voltaje de forma analógica. ¿Se podrá hacer eso o no? ¿Sin un op-amp? No, no se pueden usar op-amps. Pueden hacer eso, pero pueden hacer otras cosas más ingeniosas. Por ejemplo, oye, el año pasado hicimos algo parecido y yo di bono a los que hicieran algo sin op-amps ideales. Y fueron tantos los que hicieron algo sin op-amps ideales que preferí sacar los op-amps ideales, porque todos pueden hacerlo. ¿Cómo sumar 2 voltajes? Si quieren, piénsenlo y lo vemos con más detalle en la tertulia. Pero una forma que se nos ocurrió el año pasado fue sumando corriente. Entonces convierto de voltaje a corriente, sumo corrientes y luego convierto la corriente de salida a voltaje. Y eso funciona impecablemente bien. Funciona demasiado bien. Entonces aquí tienen que tener algo que cambie la ganancia, algo que sume voltajes, algo que les dé mucha ganancia y algo que les dé impedancia de salida muy baja, si quieren dividirlo en bloques. Entonces hay varios bloques y ustedes podrían tratar de hacer todo esto juntos. Tal vez en este bloque consuman mucha corriente, en el bloque de salida. Entonces, como les decía, una opción es simplemente poner muchos transistores en paralelo, poner mucha corriente. Otra opción es empezar a jugar con configuraciones un poco más inteligentes, que consuman menos y que hagan la pega. Y eso se puede hacer, ustedes pueden hacerlo.
no lo saben, pero pueden hacerlo. Hay restricciones. Las restricciones pasan por no usar elementos ideales. El circuito debe ser entregado de esta forma y no debe tener ninguna fuente ideal y ningún amplificador operacional ideal. Solo transistores, diodos, resistores, capacitores e inductores. Eso es todo lo que pueden incluir. Insisto, les va a ser difícil al principio imaginarse cómo hacer todo esto de una. Lo que tienen que hacer es dividir y conquistar. Dividirlo en algo que sume. Yo logré hacer un sumador, ¿y tú qué lograste? Mira, yo logré hacer algo que amplifique por mucho, pero no es tanto. Bueno, pongamos más etapas. Ahí amplifica por harto. Perfecto. Se van a encontrar con dificultades de diseño que no son propias de este problema, que son dificultades de diseño finalmente que uno ve en ingeniería en general. Cada vez que alguien diseña algo en ingeniería, se topa con problemas del tipo compromiso, que en inglés se llama trade-off. ¿Conocen esa palabra, no? Ustedes tienen que gastar algo para lograr algo. Esa es una aplicación de la ley de Murphy. Cuando ustedes quieren lograr algo, tienen que poner algo. Por ejemplo, si quieren más ganancias, necesitan más etapas, más corriente, más consumo. Es inevitable. Y ese tipo de trade-offs o compromisos los van a ver cuando estén diseñando. Es inevitable. Y quiero que se enfrenten a eso. Quiero que aprendan que diseñar no es gratis y cuando uno diseña tiene que enfrentarse a compromisos y resolverlos con criterio. ¿De acuerdo? El miércoles, si quieren, hablamos con más detalle sobre el proyecto. Y hoy día tenemos que hablar de las tareas. ¿Qué va a pasar con las tareas?